Hola, ¿cómo están? En este video continuaremos la construcción de nuestra aplicación que hemos venido desarrollando desde videos anteriores. Y en este punto implementaremos algunas funcionalidades de consulta, ¿ya? Usando Link. Lo primero que debemos saber de Link es el componente de software de la familia .NET de Microsoft que le da capacidades nativas al lenguaje de programación, en este caso C#, para hacer consulta de datos, ¿ya? Es decir, Link extiende el lenguaje y le da la habilidad para consultar datos. Yo tengo, bueno, mi aplicación ya está corriendo, la tengo abierta en Visual Studio y lo primero que haremos es obviamente usar Link, y respecto a eso mismo haremos dos cosas. Nosotros para usar Link disponemos de dos formas sintácticas. La primera de ellas es la conocida sintaxis de consulta y la segunda es la sintaxis de método, ¿ya? A lo largo del video usaremos ambos tipos de sintaxis para ver similitudes y diferencias en sus formas de escritura, ¿ya? Así que lo primero que voy a hacer, voy a comenzar trabajando. Bueno, principalmente voy a trabajar con las funcionalidades del paciente, ¿ya? Voy a trabajar primeramente con el listado general de pacientes, que es el Action Index. Mi paciente es controller. Bueno, en realidad no voy a necesitar la vista. Nosotros ya de anteriormente ya tenemos un código listo, ¿ya? Que muestra a los pacientes. Yo lo voy a borrar y bueno, después obviamente lo voy a volver a escribir este código, pero para que analicemos y veamos las dos sintaxis diferentes que disponemos para trabajar con Link, ¿ya? Bueno, estoy trabajando en el Action Index, es decir, estoy mostrando todos los pacientes, ¿ya? Y usaré primeramente Link con su sintaxis de consultas. Ahí está. Si ustedes pueden apreciar, bastante similar a lo que es SQL, ¿ya? Obviamente no es SQL en sí, pero bastante similar. Con las palabras from e in nosotros determinamos el origen de los datos, ¿ya? En este caso, con la palabra from nosotros denotamos el objeto de información, y con la palabra in denotamos el repositorio de datos. En nuestro caso es el dbset pacientes. Por ende, P es un paciente que está hallado en el dbset pacientes, ¿ya? Con la cláusula select nosotros hacemos la proyección, ¿ya? Y determinamos qué va a ser devuelto de la búsqueda. En este caso se devuelve el objeto completo paciente, ¿ya? Es muy similar a cómo trabaja SQL, ¿ya? Si nosotros tradujéramos esta query a una consulta SQL, sería algo así como select asterisco from pacientes, ¿ya? Es decir, se devuelven todos los registros del paciente, ¿ok? Y finalmente encierro yo la instrucción e invoco el método toList para evitar cualquier inconveniente proveniente del lazy loading, ¿ya? Nosotros hemos dicho que el lazy loading, ya lo dijimos en videos anteriores, que es la técnica o patrón de diseño que nos indica que los datos no deben cargarse en memoria o no deben consultarse base de datos, etcétera, hasta que realmente se usen. Dicho esto, comento lo siguiente. Esta línea, ¿ya? Que yo estoy destacando acá, ¿ya? Usando Link, es la instrucción que obviamente consulta datos para obtener los pacientes, ¿ya? Pero al ejecutarse esa línea, ¿ya? No se va a la base a buscar los pacientes. ¿Cuándo se ejecuta la consulta? Cuando yo la uso, es decir, cuando yo hago uso de la variable pacientes. ¿Y en qué momento yo hago uso de la variable pacientes? En la vista,
ahí está, cuando la recorro con for each. Recién cuando el framework alcanza esta línea de ejecución, recién en ese momento se ejecuta esta query. ¿Ya? Tiene fundamentos bastante básicos, es decir, el framework, ¿ya? Con el lazy loading es capaz de determinar si nosotros hemos usado la variable o no. Si no la hemos usado, obviamente no lanza la consulta. En eso subyace un poco el lazy loading, ¿ya? Para evitar el mal gasto de recursos. Bueno, esta es la sintaxis de consulta de link. Y si reescribiéramos esto mismo con sintaxis de métodos, quedaría como fue expresado anteriormente. Var pacientes es igual ahí está, perfecto. ¿Ya? En este caso yo accedo a mi dbset pacientes y sobre todo el dbset yo invoco toList. ¿Ya? Obviamente lo mismo para evitar cualquier inconveniente que nos pueda provocar el lazy loading. Cabe notar que, bueno, más adelante en el video lo iremos viendo, que otra palabra reservada que aparece en la sintaxis de consulta de link es la cláusula where. ¿Ya? Yo voy a recompilar. Obviamente si está bien no hay ningún cambio. Ahí está, perfecto. Ups. Lo que voy a hacer ahora es implementar las funcionalidades de afiliados a FONASA, afiliados a ISAPRE, perdón, y voy a hacer algunos cambios en la funcionalidad de ver. Así que prosigamos. Voy a abrir mi vista de afiliados a FONASA, ahí está. ¿Ya? Se muestra la misma tabla del index, así que yo la voy a copiar y la voy a pegar. Ahí está, perfecto. Voy a cambiar el índice, el título. Pacientes de FONASA. Como la vista ya está lista, lo único que me queda es hacer la query respectiva. ¿Ya? Y nuevamente usaremos la sintaxis de consulta y luego algunas variantes de la sintaxis de métodos. Entonces escribo lo siguiente. Ahí está, y luego le otorgo la variable a la vista. Recompilo. Bueno, tengo dos pacientes en FONASA, Cristiano Joy y Bill Gates. Veamos. Perfecto. Ahora escribiré algunas variantes con sintaxis de métodos, ¿ya? Pero no lo voy a ejecutar, pero les comento que obviamente las queries están bien, ¿ya? Yo las tengo listas. Ahí están. Voy a terminar de comentarlas.
Fíjense la primera, la que he destacado, ¿ya? Primeramente trabajo con mi DBSet pacientes y sobre ese DBSet yo invoco el método where, ¿ya? ¿Y cómo funciona el método where? El método where recibe como argumento una expresión de consulta, ¿ya? En el cual se especifica un objeto de información, fíjense, P, a manera como se hizo acá, ya en la sintaxis de consulta de link. Y luego de expresar el objeto de información, yo lanzo mi condicionante, ¿ya? Que es la misma que está aquí arriba en la sintaxis de consulta, ¿ya? Y finalmente invoco el método toList, ¿ya? Otra forma de hacerlo es usando esta query que está aquí abajo, ¿ya? Fíjense que aquí yo parto con mi DBSet previsiones e invoco sobre él el método find, que hace una búsqueda en el repositorio de datos, en este caso la base, en base a la primary key. Como yo sé que tengo dos entradas en la base de datos, en la tabla previsiones, ¿ya? Y el primary key 1 está asociado a FONASA, bueno, todo esto que estoy marcando representa un objeto de tipo previsión, el cual representa FONASA. Sobre él invoco su propiedad de navegación pacientes y luego toList y terminamos. La siguiente, bastante similar a la anterior, solamente que en vez de usar el método find, yo uso el método single, ¿ya? Que lo que hace, de igual manera, recibe una expresión de consulta, ¿ya? Una expresión de consulta, y me devuelve el primer registro, en este caso en el DBSet previsiones, ¿ya? Que hace un match con la condicionante que yo le he otorgado, ¿ya? Es como si hiciéramos en SQL un limit 1, ¿ya? Y luego invoco pacientes, la propiedad de navegación y toList, ¿ya? Ahora haré la funcionalidad de ISAPRE, ¿ya? Igual a la de FONASA obviamente, solamente cambiamos, bueno, la vista obviamente también es la misma, cambiamos la query solamente, pacientes de ISAPRE, ahí está. Puedo copiar esto y aquí cambio a ISAPRE y otorgo la variable a la vista tipada, ¿ya? Recompilo. Tengo dos pacientes en ISAPRE, Leonardo Farcas y Alexis Sánchez, y veamos cómo nos va. Ahí está. Súper. Ahora lo que quiero hacer es mejorar el código que he escrito para implementar esta funcionalidad. Ver el detalle del paciente. Específicamente cuando yo consulto, ¿ya?, por las enfermedades que tiene el paciente. Veamos cómo está el código actualmente. Ahí está. Lo primero que hago es obtener el paciente dado la ID que viene como parámetro en la URL. Y fíjense que lo que hago, voy a ir a la vista de ver. Y yo aquí mismo en la vista, ¿ya?, accedo, ¿ya?, navegando a través de los modelos a las enfermedades que tiene el paciente a través del modelo intermedio, ¿ya? En estricto rigor esto no es muy buena práctica, ¿ya? Ya que lo que estamos haciendo acá es incorporando información en la vista, ¿ya?, que se manipula y está presente en la vista, pero no tiene rastro en el action, ¿ya?, en el action del controlador. La idea es que en el controlador, o mejor dicho, en las acciones del controlador, se especifiquen todas las variables que van a ser usadas en la vista, ¿ya? Así que lo que haremos nosotros es volver al controlador, a la acción correspondiente, y en esa instancia escribir una consulta usando link para
obtener las enfermedades del paciente y luego mostrarlas en la vista. Nuevamente usaremos las dos variantes sintácticas de link, ¿ya? Entonces escribo lo siguiente: var enfermedades, he modificado la vista, ¿ya? Pero lo que me interesa es conversar sobre la query, ¿ya? Que hemos escrito usando link. Fíjense en esta forma, ¿ya? He definido mi objeto de información E, ¿ya? Y el repositorio de datos o la colección de datos son las instancias del modelo intermedio, ¿ya? Modelo enfermado, que están asociados al paciente que nosotros previamente hemos consultado, que hemos obtenido de la base en base al ID que viene en la URL, ¿ya? Entonces E representa, ¿ya?, un modelo de tipo enfermado, que es el modelo intermedio. Ahora con Silic, ¿qué proyecto? ¿Qué devuelvo? No devuelvo el modelo intermedio, sino que usando el modelo intermedio yo navego hacia la enfermedad. Y este query está retornando las enfermedades que están asociadas al paciente. ¿Por qué sé que están asociadas al paciente? Porque E pertenece a la colección de datos que son los modelos intermedios enfermados que están asociados al paciente. Al yo decir acá p.enfermados. ¿Ya? Entonces yo recompilo. Ups. Ahí está. Perfecto, funciona. Super. Ahora escribiremos esta misma query, pero usando la sintaxis de métodos, ¿ya? Entonces comento acá. Yo la query la tengo lista. Esta es. ¿Ya? Fíjense las similitudes. Yo invoco el método Silic sobre las instancias del modelo intermedio enfermado que están asociados al paciente, ¿ya? Silic, al igual que la sintaxis de consulta de link que está aquí arriba, ¿ya?, hace la proyección, ¿ya?, y determina qué se devuelve, ¿ya? Y lo que se devuelve es la enfermedad asociada a este modelo intermedio, ¿ya? Y dicho de paso, ese modelo intermedio o esas instancias del modelo intermedio que están asociados al paciente, ¿ya? Finalmente invoco a toList. Como había dicho al principio, link
extiende el lenguaje, le da capacidad de consulta de datos, ¿ya? Nosotros hemos invocado where, select, por ejemplo, find, single, ¿ya? En este caso, bueno, en casi todos los casos que hemos trabajado acá, sobre objetos de tipo dbset, ¿ya? De tipo dbset. Pero esto, find, single, where, select, son utilizables sobre cualquier, ¿ya? Sobre cualquier tipo de objeto que sea una colección de datos, ¿ya? Porque eso es lo que hace link, ¿ya? Extiende el lenguaje y le da la capacidad de consulta de datos a cualquier repositorio. En este caso estamos usando un dbset que a nivel físico se convierte en una base, ya en una base de datos, pero puede ser, por ejemplo, un archivo XML, puede ser una colección de objetos, puede ser un array, ya un vector, etcétera, etcétera. Voy a recompilar. Perfecto. Ahora lo que haré es implementar una nueva funcionalidad, ¿ya? Le vamos a llamar ranking, y lo que hará esa funcionalidad es desplegar información del paciente junto con la cantidad de enfermedades que tiene asociado, ¿ya? Entonces, lo primero que hago es escribir mi action o el bosquejo de mi action. Ranking, sin parámetros obviamente. Voy a borrar esto. Voy a preparar la vista, ¿ya? Estando en el ámbito, ¿ya? Entre las llaves del método que define esta acción, yo hago botón derecho, agregar vista. Vista parcial, agregar. Yo la vista la tengo lista, ¿ya? Voy a mostrárselas. Ahí está. Fíjense que aquí accedo a la variable especial model, ¿ya? Asumiendo que esta es una vista tipada, pero yo aún no he definido su tipo, ¿ya? En este momento el tipo de la vista no es importante, ¿ya? Lo será más adelante. Lo que me interesa es ver lo que estamos desplegando. El ID del paciente, su root, nombre, cantidad de enfermedades y las opciones genéricas que nosotros siempre hemos otorgado: ver, editar, etcétera, ¿ya? Entonces vamos al controller y hacemos la consulta. Entonces escribo lo siguiente: finalmente otorgo
la variable a la vista. Aquí tenemos que resaltar algo, ¿ya? La idea, la buena práctica, ¿ya?, es mantenerla, obviamente, y en este caso mantener todas nuestras vistas que no sean de layout con un tipo asociado, es decir, siempre manejar nuestras vistas tipadas, ¿ya? En este caso, esta query está devolviendo lo que se conoce en el mundo net como un objeto anónimo, ¿ya? Un objeto de una clase anónima, ¿ya? Fíjense que este objeto tiene 4 atributos que corresponden al ID del paciente, su nombre, el root y un conteo, ya, de las enfermedades que tiene, ¿ya? Esto en este caso nos provoca un problema porque nosotros estamos en la necesidad de tipar nuestra vista, pero no podemos tiparla porque el objeto devuelto, ya, por la query no tiene nombre, es decir, o sea, tiene nombre, ranking, pero el nombre de la clase no la conocemos, y si no tenemos el nombre de la clase no podemos tipar la vista, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, ¿ya?, una nueva clase en nuestros models, ¿ya? Una clase que nosotros, bueno, que se conoce como viewModel, ¿ya?, que se encarga de establecer un binding o un lazo entre los datos que se están consultando y su representación visual, ¿ya? Este va a ser una clase, ¿ya?, va a ser un model tal cual como lo que hemos manejado, pero que a nivel físico no tiene una correspondencia exacta, es decir, no existe una tabla o un dvset que se corresponde con el modelo que nosotros vamos a escribir ahora, ¿ya? Por eso nosotros le pondremos al final el sufijo viewModel, ¿ya? Sintácticamente no representa nada, pero a nosotros nos va a servir para diferenciar qué clases de las que tenemos en nuestra carpeta models, ¿ya?, tienen representación en un dvset y por ende en una tabla de la base. Se va a llamar ranking pacientes viewModel, ¿ya? Tendrá 4 atributos: el ID del paciente, ¿qué más?, el root y el nombre, y finalmente la cantidad de enfermedades. Perfecto. Ahora que existe nuestro viewModel, ¿ya?, podemos usarlo en el controlador. Ahí está. Súper, perfecto. Con esto ya no estamos trabajando con objetos de clases anónimas, por ende podemos ahora tipar nuestra vista, ¿ya? Por eso esta parte de arriba yo la había dejado pendiente. Model y enumerable. Perfecto. La información que está contenida en ranking paciente viewModel, ya, proviene desde el paciente y desde el conteo
de las enfermedades. Bueno, no directamente las enfermedades, sino las instancias del modelo enfermado, el modelo intermedio, que están asociados al paciente. ¿Ya? Todo eso se usa para construir un objeto de tipo ranking pacientes viewModel, y eso es lo que se devuelve o proyecta, ¿ya?, con la cláusula CLIC. Voy ahora a mi vista en el layout, voy a agregar la nueva opción. Y no tengo nombre de ruta porque no he creado la ruta, así que ahora voy a route config. Voy a hacerlo justo debajo de esta ruta, ¿ya?, porque luego el patrón de URL que viene luego, que es ver paciente, espera en su URL la palabra pacientes/id, ¿ya? Y ID en este punto puede ser cualquier string arbitrario, ¿ya? Recuerden que el matching de las URL de acuerdo al diccionario de rutas se hace en forma descendente, es decir, una por una de las rutas en el orden que están expresadas comienzan a verificarse versus el request que viene desde el navegador. Nosotros, como nota al pie, hasta este punto hemos escrito todas nuestras rutas, ¿ya?, a mano, explicitando un nombre de la ruta que nosotros lo hemos usado para en la vista construir la URL asociada a esta ruta, la URL de la ruta, ¿ya?, quién ejecuta la ruta, y finalmente alguna restricción, en este caso respecto del método de envío, ¿ya? Mi intención al final de estos videos, ¿ya?, es exponerles cómo Visual Studio nos permite a nosotros obviar todo este código, ¿ya?, usando las convenciones que están impuestas en el framework, de manera tal que también podamos hacer uso del scaffolding que nos ofrece este IDE, para que con un par de clics nosotros podamos generar el andamiaje básico de nuestra aplicación. Y en ese andamiaje básico incluye, por ejemplo, el controlador, sus acciones, ¿ya?, las vistas asociadas, ¿ya?, y las rutas que nosotros no debemos escribir, sino que son asumidas por el framework, ya que forman parte de la convención del mismo. Entonces le puse yo a mi ruta ranking pacientes. De todas formas, considero que esto es bueno, ¿ya?, saber cómo construir rutas, ¿ya?, y más que eso, saber cómo trabaja en cada uno de sus pasos el framework, de manera tal que nosotros podamos tener un control absoluto, ¿ya?, de la construcción de la aplicación. Voy a recompilar. Ahí está, perfecto. Ahí apareció mi opción. Veamos. Helo ahí. El paciente y el conteo de enfermedades que tiene. Perfecto. Ahora, para finalizar, ¿ya?, si ustedes pudieron apreciar al principio, las funcionalidades del index, del listado general de pacientes, esto que está acá, ¿ya?, la vista de afiliados a FONASA, la vista de afiliados a ISAPRES, tienen algo en común, que es la tabla, ¿ya?, esa estructura que es en común. El último paso que haré en este video es fragmentar en un nivel adicional, ¿ya?, el código, ¿ya? Tomaré esta tabla, la fragmentaré, crearé una vista parcial y desde las acciones respectivas yo la invocaré, y lo único que haré es otorgarle los datos que tiene que
desplegar. Voy a dejar abierto por ende las vistas asociadas a las tres acciones. Ahí está el controlador, ISAPRE, FONASA, Index. Perfecto. Perfecto. Entonces yo aquí en pacientes creo una nueva vista. Guión bajo, pacientes. Nosotros hemos dicho que el guión bajo sintácticamente no tiene ningún significado, pero para nosotros o por convención lo usaremos para denotar las vistas parciales. ¿Ya? Vistas parciales obviamente que no representan una acción. Entonces, por ejemplo, tomo index y tomo la tabla, la corto, ahí está. Obviamente tenemos que mantener esta vista tipada. Perfecto. Entonces yo la invoco. ¿Cómo la invoco? Con el siguiente método. Primer argumento, el nombre del fragmento. Segundo, el model asociado a la vista. En este caso es el mismo model. Y esto mismo yo lo reemplazo en las siguientes vistas. Perfecto. Recompilo. Obviamente a nivel de la aplicación no hay ningún cambio, lo que hemos hecho es solamente reorganizar un poco más el código. Ahí está, funcionando. ¿Ya? De esta forma el código, ¿ya? El código de nuestras vistas ha quedado realmente diminuto. Perfecto. Bueno, eso ha sido por ahora, ¿ya? Espero le haya servido y nos veremos en otra ocasión.